Buenas noches a todos, ¿cómo van? ¿Me escuchan? Bueno, como siempre, muchas gracias a todas las personas que están aquí temprano, pendientes de las clases. Ya se nos están acabando de aquí. Cuando llegan me pongo sentimental. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Ya la hice ahí hospedadora, entonces puede darle a la parte de abajo donde dice compartir pantalla para poder ver lo que... Bueno, muy buenas noches para todos. No sé si el doc va a darle espera a que lleguen más o iniciamos de una vez. Vamos a esperar unos minuticos que Vale. termine. Hay algunas personas que tienen el micrófono abierto, entonces nos hace interferencia, como por ejemplo la doctora Eliana. Por favor, todo el mundo apagar los micrófonos. Vamos a esperar 4 minuticos que se termine de conectar la gente. Listo, mi doc, no hay problema. ¿Cómo va, doctora? ¿Cómo la trata de Bogotá estos días? ¿Está lloviendo mucho? Bien, muy bien, con frío, pero bien. Sí. Sí, ya prácticamente todo está normal, hay mucha gente en la calle y pues la verdad nosotros también trabajando fuertemente porque pues yo creo que a todos los veterinarios nos está pasando de que pues hay muchos propietarios que se quedaron con sus mascotas en la casa y pues ya le empezaron a ver todos los problemas, entonces pues en mi caso la consulta ha aumentado bastante. Sí, sí, a la gente como que estar más tiempo con las mascotas se dieron cuenta de... Sí, de sus problemas, sí señor. Ah, bueno. Eh, ¿Y ¿Qué vemos? Cartagena cómo está, Doc? ¿Cómo está la situación en Cartagena? Mucha gente, digamos, tuvo irresponsabilidad que no respetó la cuarentena. Bueno, obviamente en los barrios populares, pero Sí, muchas fiestas clandestinas. Eh, Subieron mucho los casos, pero hoy están como bajando. Y qué bueno. digamos que la gente de los sectores altos de Cartagena sí fue muy responsable. Obviamente, pues ellos son los que pueden. Pero el sector popular de Cartagena, que es mucho, sí, digamos, fue bastante irresponsable y ves muchísima gente en las calles, en los barrios populares. Sí, Pues, es muy difícil, pero obviamente ese tipo de gente tiene que salir a trabajar, claro, gente que vive del día a día. sí. Los que vayan llegando, porfa, van apagando el micrófono. La doctora Eliana no lo ha apagado, la doctora Paola no la puedo silenciar desde aquí. Bueno, muchas gracias a todos los que llegan puntual. Una vez más, pues tenemos a la doctora Andrea que nos va a hablar de hermapatitis en gatos, un tema muy interesante, muy común. Eh, Darle las gracias a Proplan, que es el que hace que todo esto sea posible. Ya saben, tomen la fotico, suban a las redes, nos etiquetan arroba entre expertos, a Cito del Mavet, que es el de la doctora. Pues para los que no estuvieron la charla pasada, la doctora es médica veterinaria de la UCA, tiene un posgrado en dermatología clínica,
hizo estancia en el área de dermatología en la Universidad de Barcelona, en España, y se dedica exclusivamente al área de dermatología en la ciudad de Bogotá. Porfa, apaguen los micrófonos porque si no, no podemos. Hay dos personas, voy a escribir que apaguen los micrófonos. Y nada, Doc, entonces pues estamos en sus manos, cuando quiera empezar. Vale, muchas gracias, Doc. Primero saludarlos a todos, el agradecimiento total por la compañía. Hoy pues vamos a hablar de un tema que muchas veces nos ha dado en la cabeza y nos ha puesto a pensar, porque no es tan fácil, no es dar un diagnóstico e iniciar un tratamiento, porque pues hay muchos pacientes que desafortunadamente uno inicia el tratamiento y empieza a pasar el tiempo y se da cuenta que vuelven y vuelven y vuelven cada vez siendo positivos. Entonces, pues hoy vamos a hablar un poco de este tema. Voy a apagar la cámara para no distraerme y para dar inicio. Bueno, entonces, empezó esto. Listo. Como conceptos básicos, pues quiero comentarles que la mayoría de las dermatofitosis son mal diagnosticadas, por eso es importante. ¿Qué pasó? Listo. Sí, hay que tratar de apagar los micrófonos para que no tengamos interferencia. La doctora Margarita, ahora la doctora Silvia, por favor, apaguen los micrófonos. Listo, Doc, pues. Listo, perfecto. Entonces, como les estaba comentando, las dermatofitosis en su gran mayoría son mal diagnosticadas, ¿sí? Por eso debemos realizar, o es muy importante realizar una buena anamnesis, un buen examen físico y sobre todo, pues usar las ayudas diagnósticas pues que sean correctamente utilizadas de manera eficaz para no equivocarnos en el diagnóstico y pues dar falsos positivos o falsos negativos. Es importante no apoyarnos solo de una ayuda diagnóstica, sino entre más intentemos de complementarlas, pues va a ser mejor. Cuando llegan los clientes a consulta, normalmente nos van a... ¿No tiene algún televisor o algún...? No, yo no, doctor, está apagado. No soy yo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, doctor. Sí, la doctora Ingrid García. Yo ni le escribo por acá porque... Listo. Está enrumbada la doc. Bueno, entonces como les estaba comentando, hay tres motivos de consulta, ¿sí? Una, pues es que los propietarios llegan con lesiones. Otra, pues que son pacienticos que son recién adoptados, que vienen de refugios, que lo encontraron en la calle. Sobre todo son gatitos bebés que son pues susceptibles a la presentación de los dermatofitos, o que son pacientes que han pasado por todas las veterinarias y que a estos les han colocado todo tipo de medicamentos, antibióticos, corticoides, y pues como ven que no resuelven, pues se dan cuenta o piensan de que la enfermedad es mucho más grave y piensan en un cáncer de piel o en enfermedades autoinmunes. Para llegar a un diagnóstico definitivo, es muy importante realizar una buena anamnesis, evaluar bien las lesiones que pueden llegar a ser muy características como puede que no, ¿sí? Porque las lesiones que son características la puede producir también otro tipo de foliculitis, ya sea por lamido, por demodicosis, otro tipo de foliculitis también puede generar esas lesiones circulares. En los anamnésicos, es muy importante preguntar si el animal tiene algún antecedente de enfermedad, ¿sí?
qué tipo de alimentación le dan, con qué otras mascotas convive, si estos animalitos salen de la casa, si están esterilizados, si no están esterilizados, si les han realizado pruebas virales, si estos animalitos actualmente tienen algún momento de estrés, ya sea, por ejemplo, por una hora en la casa o porque llegó otro animalito a la casa, cada cuánto lo desparasitan, si es posible su historial familiar, si vive de pronto en hacinamiento, porque hemos encontrado propietarios que viven con 10, 20 gatos, entonces es importante indagar si esos otros animales con los que vive pues también tienen lesiones, si hay posibilidad, eso pasa mucho en casas que tienen patio, que hay gatos callejeros que pasan por esos patios, dejan los pelos que están con esporas y pues nuestros pacientes van a esos patios y se pueden infectar. Y es muy importante no hacer una visión de túnel, ¿sí? De que si yo veo una lesión redondeada, ya para mí eso es una dermatofitosis, no, porque no toda lesión redondeada es causada por dermatofitos. A mí me llegan a consulta pacientes que fueron diagnosticados por dermatofitos sin ni siquiera haber realizado un examen de piel. Eso es gravísimo. Diagnosticar dermatofitos por solo un tipo de lesión que a mi ojo me parezca que sea, pues estamos errando mucho en el diagnóstico. No solo por el tipo de lesión vamos a dar un positivo. Eso no puede pasar, ni nos puede pasar a nosotros como clínicos. El diagnóstico debe ser certero y ojalá no solo con una prueba, sino con más si es posible. Es un diagnóstico muy fácil de dar, pero únicamente lo podemos dar cuando tengamos en sí la evidencia. Si no hay posibilidad de tener un microscopio en el consultorio o en la clínica donde trabajemos, sí les recomiendo un laboratorio en el cual ustedes estén seguros que tengan una buena experiencia, porque a mí me asusta mucho la cantidad de falsos positivos que veo a diario. La cantidad de antimicóticos que se están utilizando sin fundamento y nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de usar tratamientos adecuados para no generar, pues obviamente, más daños a nuestros pacientes. La alimentación de nuestro paciente es fundamental. Averiguar si a este paciente le hacen un control de antipulgas, ya que a medida que uno va haciendo la consulta, uno les pregunta y dicen, sí, nosotros le controlamos y hasta dan los nombres y eso, pero cuando uno ya empieza a indagar cada cuánto le dan la pastillita, cada cuánto le ponen la pipeta, muchos responden que una vez al año, una vez cada 6 meses, y pues nosotros sabemos que más de un mes no dura ninguna, excepto pues Bravecto, que sí tiene una duración de 3 meses. Entonces, es importante preguntar de 1000 maneras al propietario, porque muchas veces el propietario dice mentiras o dice cosas que no son, que nos pueden hacer confundir al momento del diagnóstico. O muchos también pueden usar pipetas, pero si bañan seguido al paciente, pues estas pipetas van a perder su eficacia. Hoy quiero que les quede un concepto bien claro. Y es que el diagnóstico es del clínico. El diagnóstico jamás lo va a dar el laboratorio. Por eso es importante que el clínico realice un buen examen físico con, obviamente, los diferenciales, y que el laboratorio lo que haga pues es confirmar las sospechas que tiene el clínico. Pues porque los laboratorios nos pueden dar muchos falsos negativos o falsos positivos. Eso depende también mucho, como les comentaba, de la experiencia del laboratorista. Es importante tener una buena comunicación con el laboratorio, no solamente enviar un mechón de pelo para tricografía o un raspado de piel, sino poder el laboratorista hablar con el médico y decir, mira, tengo este tipo de lesión, de pronto, ¿qué pruebas me pueden recomendar? ¿Sí? Si esa persona tiene experiencia, va a ayudar a darle un buen enfoque al caso. Por ejemplo, no nos debemos confiar si sacamos un cultivo, porque hay muchas cepas que pueden crecer en la piel, pero no crecen en medios de cultivo.
obviamente dan falsos negativos, y si solamente nos vamos a confiar de un examen, pues vamos a errar en el diagnóstico final. No se sabe por qué, pero hay cepas que no crecen en medios de cultivo. Entonces, si nos confiamos solo de un medio diagnóstico, podemos dar falsos negativos. Entonces, vamos a, ya mirando esto, vamos a identificar dos tipos de pacientes. Estos pacientes, uno cuando empieza a indagar, por ejemplo, hay un paciente de bajo riesgo, que son estos pacientes de casa, que son bien cuidados, que uno sabe o se da cuenta a medida que va indagando al propietario, que lo tiene con sus desparasitantes al día, que lo tiene con sus pipetas al día, y son estos propietarios súper juiciosos que sacan sus carpetas y le muestran a uno y tienen fechas exactas. Entonces son pacientes a los cuales si tienen las lesiones que me hacen sospechar, de pronto ya mi diagnóstico presuntivo no va a ser como primera instancia la dermatofitosis, si yo veo que este paciente está bien cuidado. Pero también hay pacientes de alto riesgo, y que son estos pacientes inmunodeprimidos, que uno se da cuenta que están mal alimentados, que están enteros, que viven en hacinamiento, que vienen de pronto de un criadero, o que recientemente se lo encontraron en la calle. Muchas veces son propietarios que uno les pregunta y nunca saben nada, no saben cuándo se desparasitó, no tienen fechas. Entonces, este tipo de paciente ya me hace pensar que la dermatofitosis sí pueda que esté en primer lugar, pues por el riesgo que este paciente está cursando, ¿sí? La clasificación de las tiñas, que es la enfermedad que genera la dermatofitosis, la literatura lo reporta de dos maneras. Hay una que es anular o localizada, que es una única lesión que tiene un pronóstico muy bueno, porque son más fáciles de tratar, muchas veces salen con tratamientos tópicos y manejos medioambientales, ¿sí? La otra, de esa misma, la otra expresión es la expandida o generalizada, que genera lesiones multifocales que generalmente tienen una enfermedad de base. Esta ya es mucho más compleja, porque desafortunadamente pues va asociada a enfermedades que son graves, que son de difícil tratamiento. Otro tipo de clasificación es la infección simple, que se da en animales literalmente sanos, que no están estresados, que no tienen inmunodepresiones, que tienen lesiones evidentes, pero que estas lesiones no son tan extensas y obviamente van a tener un buen pronóstico, así como la localizada, ¿sí? Muchas veces el paciente inmunológicamente está en buenas condiciones, pero pues se encuentra expuesto a una alta carga que hace que se infecte. Eso también es muy importante entenderlo. Cuando hay altas cargas medioambientales, por más inmunocompetencia que haya, muchas veces hay pacientes que se pueden infectar. Caso muy diferente al paciente que tenga una inmunidad deficiente, que así tenga contacto con una baja carga, su inmunidad no va a estar capacitada para autolimitar la dermatofitosis. Entonces, acá podemos encontrar esos cachorritos bebés que, como sabemos, tanto los pacientes geriátricos o los pacientes cachorritos no tienen una inmunidad tan eficiente como la de un adulto joven. Entonces, como sus defensas están un poquito bajas y llegan a estar, estar expuestos a una carga alta de dermatofitos, pues se van a infectar. Toca corregir esa alta carga. Normalmente pues estos bebecitos vienen de contactos con sus madres, con otros gatos infectados, de criaderos. Entonces lo más importante es quitar esa carga alta. Alimentándolo súper bien, de una alimentación que obviamente ayude a mejorar su sistema inmunológico, pues el pronóstico de este paciente va a ser súper bueno. Son enfermedades que se mejoran simplemente con una buena alimentación y el manejo medioambiental.
Si no le damos una buena alimentación, pero intentamos de corregir el ambiente, pues obviamente no vamos a tener una buena respuesta. La otra infección es la infección complicada, que se da en pacientes que ya tienen enfermedades de base. Se parece mucho pues a la expandida o generalizada. Se presenta en pacientes que tienen virosis, paraneoplasias, Cushing, animales que son de pelo largo, como el persa, que los dejan enredar, que están mal cuidados, que no tiene unas buenas condiciones de aseo. Son pacientes que van a tener recidivantes, ¿sí? Por el mal manejo medioambiental, por una mala malnutrición o simplemente gatos callejeros. Cuando las lesiones son muy extensas en este tipo de pacientes, el pronóstico desafortunadamente es muy, muy malo, porque normalmente los pacientes que son inmunocompetentes, jamás se va a generalizar una micosis. Por eso, antes de iniciar un tratamiento para la dermatofitosis, nos toca enfocarnos más clínicamente y dejar a un lado esta dermatofitosis. Y entonces vamos a buscar la causa primaria, y eso pues obviamente ya, por ejemplo, yo no lo hago, ya lo hace un clínico, en donde va a usar ayudas diagnósticas para ver ya sea una neoplasia o análisis de sangre y poder evaluar si de pronto es un paciente renal, o test virales para saber si este paciente pues llega a tener enfermedades virales que esté haciendo que estas infecciones se estén dando. Los signos clínicos que se van a presentar, pues obviamente van a depender mucho de la cepa que está infectando. Hay cepas mucho más agresivas que otras y obviamente depende de la inmunidad del individuo como tal. Sabemos que hay pacientes que son mucho más susceptibles, como los cachorros y los pacientes geriátricos, porque su inmunidad es deficiente y pues no van a ser inmunocompetentes, al igual que los pacientes que tengan enfermedades de base. Entonces, todo va a depender del paciente para generar los signos clínicos. Pueden ir desde una respuesta inflamatoria, ¿sí?, hasta una reacción alérgica. Entonces, así podemos determinar pues la magnitud de los síntomas y pues saber qué tan mal inmunológicamente está nuestro paciente. Debemos saber que hay pacientes asintomáticos, portadores que son sanos, que no desarrollan la enfermedad, pero es importante que tengamos este concepto, y es que no quiere decir que como son portadores sanos, ellos tienen los dermatofitos como habitantes propios de su piel, que eso es lo que yo muchas veces le he escuchado a colegas, y esto no es cierto. Estos animalitos sí pueden llegar a ser fómites, a contagiar a otros animalitos, pero no quiere decir que por ellos no estar infectados, los dermatofitos vivan en su microbiota normal de la piel. Esta enfermedad va a generar alopecias locales o multifocales con un proceso inflamatorio, más que todo en cabeza, en miembros anteriores, pero también puede llegar a estar en las uñas generando onicomicosis. Puede comenzar como una dermatitis miliar, alopecias difusas. En gatos no se dan como en los perros, así tan circulares, sino son más difusas. Sí dan lesiones descamativas, lesiones inflamatorias, pueden llegar a generar hiperpigmentación, costras, que pueden llegar a ser muy similares a un pénfigo foliáceo. Por eso es muy importante realizar ayudas diagnósticas que nos confirmen o nos descarten la enfermedad. La etiología, pues vamos a encontrar 38 especies de dermatofitos que son patógenos tanto para los humanos como para los animales. Y dentro de estas 38 especies vamos a encontrar
3 géneros. Entre ellos pues está el Microsporum, el Trichophytum y el Epidermophytum. De acuerdo al género y a la especie, también se puede generar el tipo de lesiones. Pero en general los dermatofitos son endémicos de acuerdo a donde nos encontremos. En su mayoría, siempre una vez nosotros encontremos por medio de cultivo, vamos a encontrar el mismo, porque va a depender de la zona donde nos encontremos, ¿sí? Ellos son endémicos, son de la zona, o sea, no es lo mismo, no se dan los mismos en una zona cálida, húmeda, a una zona fría. Por ejemplo, hablando de Colombia, no siempre se van a presentar los mismos aquí en Bogotá, que por ejemplo donde está el doctor Negrete en Cartagena. Todo depende del medio ambiente donde nos encontremos. El 98% de los cultivos en gatos, esto es estudiado, vamos a encontrar Microsporum canis. No hace parte de la microbiota normal de la piel del felino, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero sí podemos encontrar que en los gatos normalmente hay más cantidad de esporas que en los perritos. Por eso es más frecuente encontrar más portadores sanos, pero en el perro también se pueden encontrar portadores sanos. Por ejemplo, a diferencia de la malacesia y del Staphylococcus endointermedius, que sí son habitantes normales de la piel. El periodo de incubación va de 5 a 21 días. Obviamente está directamente proporcional la carga del agente etiológico con el estado inmunológico de nuestro paciente. Las vías de contagio. No solo debemos de llegar al diagnóstico e iniciar inmediatamente un tratamiento, sino debemos de analizar cómo llegó el dermatofito a nuestro paciente, ¿sí? Nos toca tener muy en cuenta los fómites, entre ellos pues obviamente están los juguetes, las cobijas, las camas, los cepillos, las tijeras, digamos en estos pacienticos que van a peluquería y los peluquean, entonces son materiales de los cuales no desinfectan, entonces pueden estar transmitiendo de uno al otro. Estos mismos pacientes que están contaminados dejan en el ambiente pelos rotos que tienen esporas, y estas esporas pueden vivir hasta un año en el piso, en el suelo. Entonces se han hecho estudios de que tienen una larga duración. Los guantes con los que cepillamos también, todo esto, muchos dicen que se puede limpiar con cloro, pero yo sí prefiero decirle a los propietarios que desechen todos estos instrumentos, porque pueden hacer que el tratamiento no me sea tan eficaz por recontaminaciones de nuestro paciente. Y pues por supuesto que evitemos el contacto con otros animales que puedan estar infectados, haciendo que pues también se perpetúe esta enfermedad. Nuestras veterinarias, nuestros consultorios, también pueden ser fuentes severas de infección por la cantidad de pacientes que atendemos a diario. Por eso se debe hacer una buena desinfección periódicamente, porque como les comenté anteriormente, las esporas de los pelos pueden durar hasta un año en el ambiente. Entonces, por ejemplo, está pasando mucho en esos sitios o en los sitios que son cat friendly, en los cuales sí se ponen rascaderas, bebederos, feromonas y todo para que el paciente esté súper tranquilo, pero recordemos de que hay pacientes que son asintomáticos, que tienen esporas, y si no hacemos un buen control medioambiental, pues a nosotros nos llegan pacientes que no son inmunocompetentes y pueden adquirir los dermatofitos en consulta. Entonces, pues es importante que, por ejemplo, cada vez que cambiemos de paciente, pues hagamos un buen aseo, y lo que más se recomienda es con hipoclorito, aunque huela muchas veces feo, pero pues es como lo más efectivo para poder controlar medioambientalmente estas esporas. Para el diagnóstico,
Pues la buena noticia pues es que es muy económico, no necesitamos el supermaterial para poder diagnosticar, solo necesitamos pues láminas portaobjetos, pinzas mosquito, hojillas de bisturí, cinta scotch, los que quieran diagnosticarlo en consulta, pues sí se recomienda un buen microscopio, y para ver estas esporas así de lindas, pues azul de lactofenol, aunque se pueden visualizar muy bien sin necesidad del azul de lactofenol. Ya si queremos hacer citología, pues importantísimo tener un buen kit de tinciones para poder ver mejor. Estas se pueden utilizar pues muy fácilmente para realizar raspados de piel, tricografías y citologías. La tricografía la podemos hacer de dos maneras. Yo me copié de un maestro llamado Gustavo Tártara, que es un micólogo muy reconocido a nivel Latinoamérica. Le copié la manera de cómo poder visualizar el pelo, y es tomando en un portaobjetos un pedazo de cinta, y el mechón que vamos arrancando lo vamos poniendo de manera organizada para poder evaluar los bulbos del pelo, que es donde más se alojan las esporas, porque recordemos que es una enfermedad folicular. Entonces, los colocamos organizadamente y vamos a hacer una revisión de los bulbos. Las puntas nos pueden dar informaciones si el paciente se está rascando o no. De resto, lo que nos interesa a nosotros es el bulbo. La tricografía nos va a servir, pues obviamente, para buscar esporas. Muchas veces podemos confundirla con gránulos de melanina, dándonos falsos positivos. Por eso es muy importante que nosotros entrenemos el ojo, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, uno ya va identificando cuál es el pelo que está lesionado y cuál es el pelo que no está lesionado. Debemos realizar una inspección detallada, cambiando los objetivos. Yo empiezo desde 4X y termino en 100X en los pelos que son sospechosos. El no encontrarlos no quiere decir que no sea positivo, ¿sí? Porque debemos realizar más pruebas. Recuerden que no nos podemos quedar con una. Si la tricografía nos dio negativo, no nos vamos a quedar solo con la tricografía, porque podemos dar falsos negativos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lesiones recientes muchas veces no se ven los pelos esporados. Entonces yo quería mostrarles en estas imágenes, que todas son mías, vemos que la cutícula del pelo o los bordes del pelo se ven irregulares, son pelos que se ven como si fueran troncos secos. Muchos de ellos, por efecto de las esporas, se ven muy maltratados, deshilachados. Cuando tenemos el azul del lactofenol, como lo vimos en la imagen anterior, se ve pues muy bonito, ¿sí? Aquí en esta imagen vemos unas esporas muy bonitas. Sí o sí tenemos que ver las esporas, no solamente quedarnos de que el pelo se ve un poquito deshilachado, entonces ya es positivo. Les voy a mostrar estas imágenes en donde aquí a la izquierda estamos viendo una lesión del pelo que se llama tricorrexis. Esto es por el prurito intenso, haciendo que el pelo, por decir así, se deshilache y nos haga pensar de que son pelos esporados. Entonces esto es negativo para esporas. Aquí en la imagen del centro vemos pelos con mucha descamación, que puede dar como esa sensación de ser esporas. También es negativo porque estamos viendo que los bordes del pelo están súper bien conservados. Lo mismo pasa con las otras dos imágenes. También estamos viendo tricoptilosis, tenemos una tricorrexis también, que es una punta deshilachada, dándonos como esa apariencia de tener esporas, pero estos son tricografías que son negativas. Vamos a quitar esto acá para ver mejor. Ahora, la citología
también es una súper ayuda diagnóstica porque podemos ver microconidias o artroconidias, que son estructuras redondeadas que tienen un halo blanquecino a la periferia, ¿sí? Estamos viendo en todas las imágenes, vamos a encontrar microconidias, excepto en la imagen de la izquierda, que estamos viendo una hifa. Recordemos que vamos a encontrarlas en lesiones secas. Cuando las lesiones son húmedas, muy probablemente no son generadas por dermatofitos, sino posiblemente puede ser, por ejemplo, una cándida, aunque yo nunca he visto candidiasis en gatos. Las lesiones en gatos, vuelvo y les recuerdo, no necesariamente son circulares. Se ubican en la cara y en los miembros anteriores. Cuando lleguen estos animalitos a consulta, no nos quedemos solo con la tricografía y la citología o con solo una lámpara de Wood. Siempre intentemos de ayudarnos con todas estas pruebas que nos generen una confianza de que el diagnóstico que estamos dando sea certero. Aquí podemos ver unas estructuras que pueden llegar a confundirnos. En la imagen de la izquierda estamos viendo una figura de fagocitosis donde estamos encontrando unas estructuras redondeadas que son muy sugestivas de cocos, pero son unos cocos grandísimos, no son los cocos pequeños que normalmente vemos, sino que son macrococos. Esto puede hacernos confundir con microconidias. Aquí en el centro, de pronto hay muchas personas que no tienen la experiencia, estamos viendo malacesia, pero pues estamos viendo estructuras también que son medio redondeadas. Aquí vemos como huellitas de zapato, es muy característico de la malacesia, pero de pronto alguien que no tenga la experiencia puede confundirlos también con dermatofitos. Y en la imagen de la derecha también estamos viendo una figura de fagocitosis de macrococos también. Entonces, siempre ir entrenando el ojo del tamaño de las microconidias para no llegar a equivocarnos en el diagnóstico. La lámpara de Wood, que a mí me encanta, hay muchos que no, pero a mí me gusta mucho. Lo malo de ella es que el 50% de los dermatofitos no van a dar positivos, ¿sí? Entonces, la lámpara de Wood que dé negativo y para mí sea una lesión muy sospechosa, no quiere decir que sea negativo y me voy a quedar con ese negativo, ¿sí? Puede ser un falso negativo. Es muy importante que la lámpara de Wood sea una lámpara médica, no vamos a usar estas lámparas que usan para ver si los billetes son falsos, esos no sirven para nada. Depende de la lámpara, yo voy a necesitar dejarla encendida por 30 minutos mínimo antes de ponerla en nuestro paciente porque no va a ser la fluorescencia que de pronto estamos esperando. Lo que hace fluorescencia no son las escamas, ¿sí? La descamación que genera, sino son los pelos. Y como es una enfermedad folicular, lo que hace fluorescencia es la base del pelo, que es donde se encuentran los dermatofitos. Los gatos sin lesiones pueden dar fluorescencia, pero es importante que confirmemos con tricografía para saber si en verdad tiene pelos esporados, porque recordemos que hay pacientes asintomáticos que pueden ser portadores de dermatofitos, pero no pueden tener la enfermedad. La lámpara de Wood da un muy buen acercamiento al diagnóstico, pero siempre complementemos con tricografía y citología. Y pues obviamente preferiblemente con un cultivo para saber qué tipo de hongo tenemos. La fluorescencia se debe buscar, como les digo, en la base del pelo y podemos tener falsos negativos porque recordemos que el 50% de las cepas no dan fluorescencia. Por eso la lámpara de Wood no es la última palabra, hay que seguir buscando. Se debe de hacer en un ambiente oscuro, eso es muy importante, y obviamente con el tiempo previo de encendido, pues para que esta nos genere una buena fluorescencia. La intensidad de la fluorescencia no es proporcional a la gravedad de la cepa, no quiere decir, porque hay muchos gatos o perritos que
se ve súper bien y por todo lado se le ve fluorescencia, pero eso no quiere decir de que él esté repleto o que la cepa que tenga es mucho más grave que los que casi no dan, porque hay cepas que casi no hacen fluorescencia y son mucho más patógenas que otras. Tenemos también el cultivo. La idea de realizar el cultivo pues es saber la epidemiología y saber cómo se contagió nuestro paciente, porque por ejemplo podemos tener un Microsporum canis que sabemos que viene del contacto con un perro o con un gato o con un cepillo que tocó un perro, ¿sí? O sea, sabemos que viene de un perro o de un gato. El Microsporum gypsum viene del suelo, entonces podemos analizar dónde estamos sacando nuestra mascota o dónde ésta puede estar andando, que se contaminó fue de un dermatofito que habita en el suelo. O un Trichophytum interdigitalis que puede vivir o que vive en los roedores, entonces también es importante saber la etiología de nuestro dermatofito y así poder tomar precauciones medioambientales. ¿Cómo vamos a realizar el cultivo? Es muy importante desinfectar la zona de manera quirúrgica, ¿sí? Nos toca usar el alcohol, con solo alcohol es suficiente. Usamos un algodón, pasamos, no repasamos con ese mismo algodón o gasa que estén estériles, sino que pasamos y desechamos o doblamos como lo hacemos en cirugía. Perdón. Se limpia una sola vez hacia la misma dirección. Vamos a tomar la muestra con pinzas que sean estériles, no podemos usar las pinzas con las que usamos para todo porque pues muy probablemente estas pinzas también van a estar contaminadas y nos pueden dar falsos positivos. El frasco donde se introducen los pelos también tiene que ser estéril. Mientras estemos tomando la muestra, usar tapabocas y guantes. No se debe hablar, no se debe respirar sobre las lesiones, porque en el aire hay contaminantes y allí podemos encontrar, por ejemplo, un Aspergillus que nos contamine y nos dañe el cultivo. Es importante también tomar una muestra suficiente de pelos, no vamos a mandar 3 pelitos porque 3 pelitos muy probablemente no vaya a crecer nada. Necesitamos que la muestra sea tomada, al igual que la tricografía y la citología, de la periferia de la lesión. Y por último, como ayuda diagnóstica, vamos a tener en cuenta la histopatología. Esta la vamos a utilizar en los casos en que yo siga sospechando de dermatofitos, que las pruebas me den negativas y que yo vea que la clínica del animal sí sean dermatofitos, entonces voy a utilizar la histopatología. Hay muchos casos en los cuales se hacen especie de granulomas donde se encapsula el dermatofito y pues por más que hagamos improntas y hagamos cosas superficiales, pues no los vamos a encontrar. Importante tener una lista de diferenciales, ya que hay lesiones que parecen ser dermatofitos, pero en su gran mayoría no lo son. Se pueden confundir por las lesiones típicas redondeadas, pero recuerden que los gatos no son como los perros que sí dan más redondeados, sino es más difusa la lesión. Como diferenciales tenemos que tener las placas eosinofílicas, las dermatitis ulcerativas idiopáticas felina, la demodexia, porque esta también va a generar lesiones alopécicas que nos puede hacer confundir con dermatofitos, foliculitis del mentón, alergia a la picadura de los mosquitos en el plano nasal, sarnas, en especial la notoédrica, porque para los que estuvieron en la anterior charla, pues recordemos de que esta genera lesiones muy secas y muy descamativas, y los dermatofitos también generan lesiones secas. Reacciones adversas a medicamentos, en especial los pacienticos a los cuales se les coloca pipetas para el control de ectoparásitos. Hay propietarios que de pronto hacen una aplicación muy brusca en la zona y hay pérdida de pelo traumática, o también ellos hacen una reacción individual a este tipo de medicamentos.
La alergia alimentaria, sabemos que estas alergias pues no responden muy bien a corticoides, entonces ahí lo que se recomienda es hacer pues la dieta de exclusión, y si vemos que no nos responde, realizar una biopsia para descartar que no tenga dermatofitos. Los lamidos compulsivos, que generan pues alopecias simétricas, y los síndromes paraneoplásicos, donde se genera una descamación que en los casos de los síndromes generan descamaciones mucho más grandes, por decirlo así, que son brillantes. No son muy frecuentes, pero puede dar. Ya hablando de tratamiento, primero vamos a analizar los factores que nos pueden ayudar a impedir las infecciones, y obviamente uno de ellos es el aseo a los pacientes. Los pacientes que no son bañados, que tienen el pelo largo, el pelo enredado, son pacientes que mucho más fácilmente van a contraer la enfermedad. Es importante que el estrato córneo de la piel esté en buenas condiciones, y esto pues obviamente lo vamos a obtener con una buena alimentación, ¿sí? Con un buen control también de ectoparásitos como la pulga. Los gatos de pelo largo, como les comentaba, que estén bien cepillados, que no los dejemos enredar, y pues si tienden a enredarse, es mejor bajarles el pelo para que esto no pase. Evaluar el clima donde nosotros nos encontremos, si es húmedo, si es cálido, porque todo esto ayuda a que los dermatofitos proliferen. En gatos también que peinan mucho, ¿sí? Pueden generar daño en el pelo. También pueden tener contacto con, por ejemplo, en las peluquerías, cepillos que no estén bien desinfectados, van y tocan a otro gato o a otro perro que esté infectado, y luego este va y toca un perrito, un gatico que no esté infectado, pues puede también adquirirlo de esa manera. Como les comentaba, los gatos que salen, los gatos que no están castrados y están en su etapa sexual activa, perdón, gatos que tienen mucha exposición al sol también, o que tienen exposición constante con el agua también, porque pues la humedad puede hacer que estos dermatofitos aumenten. La manera preventiva, pues obviamente es una alimentación adecuada, un control adecuado de ectoparásitos. Hay muchos casos en los que mejoramos inmunidad con la alimentación y bajamos la carga ambiental. Estos pacientes pueden mejorar por sí solos, sino que sí se demoran un poquito, entre 60 y 100 días. En estos casos, nuestro paciente va a desarrollar una buena inmunidad para futuras reinfecciones, pero pues la idea es curarlo con nuestra ayuda para evitar contagios a los propietarios y a otros animales con los que ellos puedan tener contacto. Al ser una zoonosis, es un riesgo tanto para nosotros, y debe quedar muy claro también para el propietario de las probabilidades de contagio que ellos tienen, y más si en la casa donde ellos viven hay personas con compromisos de inmunidad, por ejemplo, personas trasplantadas o personas con enfermedades autoinmunes, personas con VIH, con cáncer. Mejor dicho, todas estas enfermedades que hacen que la inmunidad no sea competente, obviamente a nosotros nos hace responsables de darle la comunicación adecuada y efectiva a los propietarios, pues para que ellos tomen medidas de prevención y así evitar un contagio. Se debe cortar las uñas de estos animalitos positivos, porque cuando ellos se rascan, las esporas pueden quedar dentro de la uña y así
Si no la cortamos, vamos a hacer que este animalito se esté reinfectando por el rascado, ¿sí? Hablando de tratamiento, hay dos maneras, una que es tópica, una complementa a la otra, todo depende del paciente, no es que a todos le vamos a hacer tratamiento tópico y sistémico, muchos salen con el tratamiento tópico. Entonces, el tratamiento tópico es el manejo de champú con clorexidina, miconazol, tienen que estar los dos, solo clorexidina no sirve, solo miconazol no sirve, tienen que estar presentes los dos. También se puede usar clorexidina con propionato de sodio, es muy efectivo. Y el cloro diluido, en muchas partes se conoce como límpido, como lavandina, pero aquí le decimos cloro. La concentración sí debe de ser del 0.05%. La manera de utilizarlo es que, digamos, vamos a hacerle los baños del champú con clorexidina y miconazol, y la última agua que le vamos a aplicar es con cloro diluido. Para poder hacer bien la concentración de cloro y para que sea efectivo, vamos a hacer de que este tenga una concentración del 0.05%, y esto lo hacemos con una regla de 3 simple. Entonces, la mayoría, por ejemplo, de cloro que venden en la tienda o en los supermercados, vienen al 6%. Entonces, vamos a multiplicar la concentración que deseamos en 1000 ml de agua, y lo vamos a dividir por la concentración que viene el producto. Entonces, esto nos va a dar 8.3 ml por litro de agua. Entonces, ya haciendo esa concentración ideal, esta agua es la que vamos a aplicar, y el cloro funciona muy, muy bien para el manejo de dermatofitos y sobre todo en esas lesiones que no son tan generalizadas. No se recomienda los champús de ketoconazol, ya que vamos a favorecer pues a la resistencia de los antimicóticos, y es nuestra responsabilidad no hacer eso. Entre menos antimicóticos usemos, va a ser mucho mejor, porque no vamos a favorecer esas resistencias. No conozco el primer dermatólogo que utilice ketoconazol. Ya como terapia oral, podemos usar la grisofulvina. Vamos a encontrar dos en el mercado. Una que es microlizada, se da a dosis de 50 miligramos cada 24 horas, o se puede dar a 25 miligramos por kilo cada 12 horas. Y si es ultramicrolizada, esto es súper importante verlo, porque las dosis de la ultramicrolizada es mucho más baja que la de microlizada. La ultramicrolizada se da a dosis de 5 a 10 miligramos por kilo cada 24 horas. Es muy importante saber que la grisofulvina debemos administrarla con alimentos grasos. ¿Esto para qué? Me ayuda a la absorción y disminuye la irritación gastrointestinal. El itraconazol lo podemos usar a 5 miligramos por kilo cada 12 horas o a 10 miligramos por kilo cada 24 horas. Cuando llegasen a encontrarse solo lesiones superficiales, se pueden dar dosis a pulsos a una dosis de 5 miligramos por kilo, 7 días cada 2 semanas. No sé si me hago entender, o sea, 7 dosis se le va a dar cada 2 semanas, ¿sí? O sea, inicio hoy una dosis, es el primer día, a las 2 semanas le doy otra dosis, es el segundo día, y así sucesivamente hasta completar 7 días o 7 dosis. Cuando encontramos o podemos mandar a hacer itraconazol en suspensión, podemos disminuir en un 25% la dosis, ¿sí? O cuando se da sin comida, ¿sí? También en suspensión podemos disminuir. El uso de la terbinafina también tiene muy buenos resultados, es mucho más económica que el itraconazol, pero se ha documentado que en algunos gatos puede dar alergias, o también he leído que afecciones oculares que son transitorias.
Este se puede manejar a dosis de 20 a 30 miligramos por kilo cada 24 a 48 horas. Esto depende pues, del paciente y de la infección. Las más eficaces son pues, el itraconazol y la terbinafina. La gresoculmina pues tiene más efectos colaterales, entonces pues la verdad yo no lo uso. Oralmente también he escuchado el uso del ketoconazol, pero el ketoconazol no es eficaz para todos los dermatofitos y pues también, como les comentaba, con el ketoconazol tópico podemos hacer resistencias que pues puedan generar daños a futuro. El fluconazol, por la cantidad de veces que se usó, ya tiene muchas resistencias, entonces pues la verdad tampoco está funcionando muy bien. He conocido colegas que han usado lufenurol, pero su efecto es más fungiestático que fungicida, entonces pues tampoco nos va a servir mucho. He leído reportes también de vacunas antifúngicas, la verdad no las conozco, pero también se sabe de que si hay una exposición alta, pues no son tan efectivas. ¿Y por qué nuestro tratamiento puede fracasar? Porque hemos utilizado el medicamento equivocado, por ejemplo, el ketoconazol, que en muchas cepas no va a funcionar, las dosis equivocadas, la frecuencia equivocada, la duración que sea muy corta. Como son tratamientos tan largos, los propietarios muchas veces no son constantes. El no complementar un tratamiento tópico, porque ya sabemos que esto nos va a ayudar a bajar la carga ambiental y si nosotros no hacemos un control medioambiental, pues va a ser una reinfección y eso va a hacer que obviamente la enfermedad nos dure mucho tiempo. No tratar a todos los animales de la casa. Si tenemos un perro y 2 gatos, pues nos toca tratar al perro y a los 2 gatos. Si los que están en compañía del animal enfermo no tienen lesiones, pues únicamente podemos hacerlo de manera tópica, pero sí es indispensable tratar a todos los de la casa. El dejar el pelo largo también hace que los productos tópicos no penetren de la manera que deseamos. Dejar que el paciente siga con sus objetos como cobijas, juguetes. Yo tuve una experiencia con un Yorkie que duré casi un año haciéndole tratamiento y en cada consulta positivo, positivo, positivo. Yo le insistí a la propietaria de que botara las camas, que botara todo lo que fuera del perrito, hasta que un día me puse a preguntarle de derecha a izquierda, de arriba para abajo, hasta que me confesó de que el perrito dormía con un muñequito y que no podía dormir sin el muñequito, pues era el muñequito el que nos estaba haciendo que se perpetuara esta enfermedad y apenas botó el muñequito, pues el perrito se sanó. Entonces, sí nos toca insistir mucho en eso, en que las cosas con las que tenga contacto nuestro paciente pues sean limpiadas de la manera correcta y que si se puede botarlas pues mejor. Pacientes con tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, en pacientes atópicos, que se le manda el apoquel o el corticoide, son pacientes que también puede fracasar el tratamiento. Enfermedades de base como Cushing, cáncer y virales positivos, también en estos pacientes puede que no tengamos la respuesta que deseamos. Esto era todo lo que quería compartirles hoy. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Si llegado el caso no me sé la respuesta, pues prometo poder buscárselas y compartírselas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora. La verdad estuvo muy interesante la charla. Ahí pues tienen su correo que muy amablemente nos ha puesto ahí para que alguna duda o algún caso o algo puedan compartirlo con ella. Claro. No sé si tienen alguna pregunta, alguien se anima a preguntar, vamos a preguntar, aprovechar de que
Preguntan, doctora, excelente charla. En caso de los tratamientos tópicos, ¿cuántas veces a la semana se debe realizar los baños? Lo ideal es hacerlo de 1 a 2 veces por semana, pero pues obviamente sabemos que los gatos no son fáciles de manejar. Entonces, por lo que he optado es hacer, mandar a hacer magistralmente la clorexidina con el sodio. Esto hace de que solamente lo apliquemos, o también el hipoclorito, también lo podemos aplicar porque pues los gaticos son un poco más complicados, pero en los gatos que se dejen bañar súper bien, podemos hacerlo 2 veces por semana. ¿Cómo haces para convencer a los propietarios de hacer todas las pruebas? A mí se me complica mucho convencerlos por cuestiones de que no quieren pagar demasiado en las pruebas. Influye mucho nuestro poder de convencimiento. Mostrarle la necesidad al propietario, mostrarle que si no son bien diagnosticados, ellos también pueden contagiarse. Eso depende mucho de nosotros. Sí he visto casos, por ejemplo, con los colegas que yo trabajo, hay unos que los propietarios no acceden tan fácil como me pueden acceder a mí. Yo tengo buen poder de convencimiento, y eso es positivo porque la mayoría me dicen sí, lo que toque hacer, y importante, toca es hacerles entender es la importancia del diagnóstico, ya que pues es una enfermedad zoonótica, y pues al saber ellos que se pueden contagiar, acceden bien. Este, quiere decir que si prendo la lámpara de Wood y luego la utilizo, no funciona o me daría un mal diagnóstico. ¿Cuánto tiempo tendría que dejar la lámpara de Wood prendida antes de utilizarla? Como les comentaba, es importante mínimo 30 minutos antes. Entre más se deje, pues mejor, porque como les comentaba, hay cepas que no hacen buena fluorescencia. Pero si, digamos, en el momento que yo sé que voy a tener una consulta o tengo una cita a las 3 de la tarde, a las 2:30 la conecto y la prendo, y ya cuando me llega el paciente ya sé que la lámpara ha durado un buen tiempo conectada, y ahí sí ya me va a hacer la fluorescencia que yo estoy buscando. Pues, dentro de mi experiencia, bueno, lo primero que siempre aclaro es que no todas las lámparas son azules. Hay algunas que sí se pueden utilizar directamente, que son más modernas, digamos, Sí, las UV, perdón, las LED. las LED. Ajá, Exacto, esa sí no hay necesidad, pero yo tengo la viejita, me toca calentarla. hay una, por ejemplo, la mía, que es, digamos, portátil, trae como una tela, que entonces uno la pone y no necesita de pronto estar en un cuarto oscuro. Yo, dentro de la experiencia, y yo a todos mis pacientes, pues obviamente le hago prueba de lámparas, no todos salen positivos, pero sí muchos. Lo que le puedo decir es que no todos los microsporos florecen, o sea, a veces, Exactamente. y estamos muy convencidos y tenemos que, digamos, llegar al próximo paso. Pero sí es una gran ayuda para pensar que tenemos un hongo, ¿ya? Y una lámpara no es costosa, o sea, bueno, una lámpara puede estar alrededor de los 300.000 pesos por ahí, que es como Ajá, unos $100. Entonces, pero nos va a ayudar muchísimo y es una muy buena inversión para empezar. Digamos, sí, antes de pronto de poder comprar un microscopio, un videotoscopio, un dermatoscopio, sí, una lámpara nos ayuda muchísimo. sí, 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 sí. Doctora, la dosis de terbinafina es de 20 a 30 miligramos cada 24 a cada 48 horas. Ah, bueno, aquí que le están respondiendo. Eh, En caso de pacientes asintomáticos, el tratamiento es tópico o sistémico. ¿Y cada cuánto tiempo debería estar haciendo? No, es únicamente tópico. Sistémico no. Cuando no hay lesiones, solamente lo vamos a hacer tópico. Lo mismo cuando son pacientes que tienen una sola lesión, también no es necesario dar sistémico. Con control medioambiental, mejorando alimentación y con los baños es suficiente. No hay necesidad de administrar medicamentos orales. Bueno. Un tip
que yo les quería comentar, por ejemplo, yo recibo muestras de colegas aquí en Bogotá. Ellos no tienen la lámpara de Wood. Lo que yo hago es en las ecografías que ellos me envían, yo hago lámpara de Wood en las tricografías y muchas veces sí encuentro pelos fluorescentes. Entonces, me facilitan mucho la visualización porque ya sé dónde está la fluorescencia y puedo encontrar más fácil las esporas. No se lo he escuchado a ningún otro dermatólogo, pero yo lo hago. Uy, qué buena idea, no lo había pensado. Bueno, no Invento mío. sé, pero yo dentro de mis recomendaciones, ya hablando específicamente de los gatos, es que, por ejemplo, a todos los persas le hagan prueba para dermatofitos porque realmente últimamente he tenido una alta casuística de los Sí, persas y lo que dice la doctora es supremamente importante, que es rasurar, peluquear, motilar, como lo quieran llamar, sí, pero avanza uno muchísimo en el tratamiento y toca convencer a los pacientes y sobre todo a los gatos porque las sí, esporas quedan en los pelos, entonces es muy importante. es Y otro cierto. secreto que le podemos decir a la gente es, si estamos sospechando de un dermatofito, vamos a tener 3 meses de tratamiento, porque menos no Ujú. se crean superdermatólogos que ni tártara en menos tiempo lo hacen. ¿Ya? Entonces se pueden realizar baños preventivos cada 2, 3 meses. Sí, el control medioambiental también es fundamental. Listo. Yo sí, pues también aconsejo a veces sacar, no todo, bueno, de pronto la doctora tiene la facilidad de que le creen, pero a veces no todos los propietarios hacen botar las cosas. Y yo una recomendación que hago Es es difícil. sacarlas de 11 y 1 de la tarde, todo, o por lo menos 3 veces por día para ayudar el aire acondicionado en ambientes oscuros y muy calurosos, por ejemplo, como Cartagena, donde yo vivo, que tiene la Sí, humedad sí. relativa al 80%. La mayoría de los gatos pasan todo el tiempo en aire acondicionado, entonces hay que sacarlos de ahí. Claro, claro. Pero no sé si tiene algún consejo final, algún comentario final con relación a la invitación, al curso, a la charla. Pues lo que sí quería dejarles muy, muy claro el concepto es que nunca diagnostiquemos una dermatofitosis si no tenemos la evidencia. Como yo les comentaba inicialmente, a mí me llegan muchísimos casos que llegan con tratamientos y por mucho tiempo de antimicóticos, ya son pacientes con daños hepáticos, o sea, el daño que se le hace a un paciente por un mal diagnóstico es grave. Y también no se confíen del laboratorio. El laboratorio jamás les puede dar el diagnóstico. Nosotros antes que todo somos clínicos y somos médicos y no podemos dejar que el laboratorio, sin ver al paciente, sin ver la lesión, nos dé el diagnóstico. Entonces, buscar un laboratorio si no tienen pues microscopio, un laboratorio donde puedan confiar, que tengan la experiencia visual, porque esto es de entrenamiento visual, para poder ayudar al momento del diagnóstico, porque sí he visto demasiados falsos positivos a diario en los gatos y perros también. Sobre todo que vemos macroclonidrias en los raspados y hay que hay que saber dónde buscar. Bueno, Sí, Doc, no, nada. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que a más ustedes. adelante estemos por aquí con su experiencia, contándonos muy enriquecedoras sus charlas. Y pues que tenga una feliz noche y chao, chao. Nos vemos mañana. Mañana subiré la charla y Uh-huh. es la penúltima. Ya mañana terminamos, así que estén muy pendientes de la charla de mañana. Muchas gracias, Doc. Chao, chao y chao a Buena todos. noche, que descansen.